Bien, buenas tardes, perdón por la demora. Y bueno, vamos a dar comienzo a la presentación que en esta ocasión es sobre el tema accesibilidad, calidad y equidad en los dispositivos de tratamiento de adicciones. La presentación va a estar a cargo del magíster y profesor Martín de Lelis, que es un especialista en temas de salud mental y de salud pública. Tiene una larga trayectoria como docente, es docente titular desde hace varios años en la Universidad de Buenos Aires en la materia salud pública y mental. Y bueno, también es consultor de organismos de gobierno en temas de calidad y ha estado a cargo varios años de todo lo que tiene que ver con los módulos de calidad de Copolad en Argentina. Y bueno, nos va a trabajar algo muy importante, que es cómo se articulan y cómo se integran estos conceptos. La presentación, como siempre, recuerdo que la hacemos desde ISUP, ISUP Argentina, en donde los invito a integrarse a los que no se hayan integrado como miembros de la red, ya que siempre reciben información sobre capacitación, oportunidades de trabajo y bueno, y difundimos diferentes documentos. Como siempre, vamos a abrir preguntas a través del chat al final de la presentación, así que ahora los dejo entonces con Martín y la conferencia. Adelante, Martín, y gracias. Muchas gracias, Roberto y Aisu por la invitación. Para mí es un gusto que ustedes estén interesados en esta temática tan actual, tan relevante, sobre todo para pensar términos tan fundamentales de la salud pública en un contexto como el que estamos viviendo de emergencia como resultado de la pandemia por COVID-19. Por favor, next. La presentación que realizaré en estos minutos que tenemos va a girar alrededor de tres conceptos fundamentales, tres principios rectores de la salud pública. Y en la medida que vamos a emplear estos conceptos, cabe hacer una definición básica, al menos para ponernos de acuerdo en qué estamos designando cuando hablamos de ellos. La accesibilidad define la posibilidad que tiene un usuario de cualquier servicio de salud para utilizarlos. Este es un concepto muy empleado y generalmente para evaluar cuáles son aquellas barreras que pueden estar interponiéndose entre la necesidad y la demanda de asistencia y la disponibilidad u oferta de servicios. El segundo concepto importante es el concepto de equidad. Equidad nos remite a un concepto de igualdad, pero hay que hacer una pequeña corrección en torno a esto, porque cuando hablamos de equidad en salud, hablamos de proveer servicios a cada persona según su necesidad. Las necesidades son distintas, los grados de vulnerabilidad son diferentes, y entonces la respuesta, para ser equitativa, tiene que adecuarse a ese grado de necesidad. No es lo mismo un servicio de salud reproductiva para la madre gestante que para el padre procreador, y no es lo mismo un servicio brindado en términos generales para quien tiene una discapacidad motriz o cognitiva que para aquellos otros que no tienen esta dificultad. Entonces, el principio de equidad nos obliga a pensar en ofrecer justamente más recursos y más servicios de acuerdo al grado de necesidad. Y el tercer concepto importante es el concepto de calidad. Calidad es un concepto abundantemente empleado en salud pública, y para darles una definición al menos básica, las podemos entender como las características o desempeños de un bien o de un servicio que son capaces de satisfacer las necesidades y aspiraciones en salud de los usuarios. ¿Por qué es importante tener estos tres principios y tenerlos conjugados? Porque en una estrategia de salud pública podemos incrementar la accesibilidad con un criterio de equidad, pero no respetar
algo tan importante como la calidad de atención. Y del mismo modo, brindar calidad sin adecuadas garantías de acceso. La siguiente, por favor. Next. Y aquí tenemos dos conceptos en los cuales voy a, digamos, referirme muy brevemente por el corto tiempo que tenemos, pero en principio la accesibilidad no remite solo a un primer contacto con un servicio, sino que remite a una continuidad de cuidados donde múltiples instituciones, servicios y profesionales pueden estar ubicados en distintos momentos del proceso de atención para garantizar justamente los tres principios que antes mencionamos. Es decir, una atención que pueda plantearse en un servicio de cuidados primarios y que ofrece la posibilidad de captación temprana a problemas graves de consumo, requerirá muy probablemente continuar ese tratamiento con dispositivos de consulta, de rehabilitación y más adelante de reinserción y seguimiento. Es decir, acá tenemos un problema importante que remite a la necesaria coordinación de servicios para garantizar la continuidad de cuidado que está ejemplificado en todos los momentos que acabamos de describir de un proceso de atención. De parte de los servicios requiere coordinación y de parte de los usuarios y sus familias requiere adherencia, porque en definitiva quien se moviliza por los distintos servicios para recibir prestaciones en cada uno de esos momentos son las personas y sus familias que obran muchas veces como apoyo y sostén. En el ángulo superior de la diapositiva ven ustedes un concepto que es central para hablar de accesibilidad, que es el concepto de encuentro. En definitiva, la accesibilidad remite a un encuentro entre quienes ofrecen asistencia y quienes la reciben. Y cuando nos identificamos problemas de acceso, entendemos que hay allí un desencuentro que se puede plantear por múltiples razones, factores económicos, factores geográficos, factores administrativos y también psicosociales pueden estar obrando en contra de la posibilidad de realizar satisfactoriamente ese encuentro entre ambos términos de la relación. Nosotros podemos hacer un análisis más simple, identificando esas relaciones entre profesionales y pacientes para identificar las barreras o los facilitadores de la accesibilidad, pero a sabiendas de que los profesionales que actúan en un servicio están incorporados a una red más amplia de servicios que, con el cual deben integrar sus prácticas, y que esa red institucional de servicios de salud a la vez está, digamos, dependiente de medidas de naturaleza política y de normas legales que, digamos, que definen el tipo y modalidad de servicios que se dispone para la población. Y al mismo tiempo, esas personas están sostenidas por estrategias individuales y familiares donde la familia y las pautas y creencias culturales que sostienen esas unidades familiares son, digamos, un elemento crítico para entender por qué esa familia, esas personas se movilizan a servicios de salud que son los que ofrecen la disponibilidad de asistencia. Vamos a adelantar un poquito, por favor, next, para hablarles de, en realidad, tres momentos que me parece que pueden sernos de utilidad para entender qué problemas se plantean en relación a la salud mental y adicciones en el contexto actual. La salud mental y el problema de las adicciones configura un área importante de especialización en materia de salud pública. Y estos tres principios se pueden aplicar digamos, muy específicamente para analizar por qué en esta área en particular, digamos, reconocemos tantos problemas que son problemas estructurales, que son problemas que se arrastran desde hace muchísimo tiempo, en torno a la posibilidad de brindar satisfactoriamente atención a las personas que padecen estos problemas. En el campo de la salud mental y de las adicciones, y estos son problemas preexistentes a la
pandemia por COVID-19, casi toda la bibliografía que podemos revisar enumera un cúmulo importante de barreras o de obstáculos a la accesibilidad. Algunos podemos relacionarlos con el costo de los tratamientos. En muchos casos, sufragar los costos de tratamiento para una persona con graves problemas discapacitantes relacionados con el consumo resulta un gasto catastrófico para que las familias lo puedan afrontar. Y por eso es tan importante el grado de cobertura y el grado de disponibilidad que los seguros públicos y los seguros privados ofrecen para que ese costo no se descargue en las unidades familiares. Pero eso es uno de los principales problemas que lleva a que las personas no demanden tratamiento o discontinúen sus tratamientos en razón del costo que lleva la atención. Otro problema importante que se plantea en este campo es la fragmentación y el déficit en la gestión de los servicios. ¿Y por qué? Porque la salud mental no ha sido un servicio, un tipo de prestación que ha sido integrado fácilmente al resto de los servicios generales de salud, y entonces hallamos que bueno, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de recursos y profesionales calificados en los establecimientos generales de salud, por lo general son deficitarios o a veces directamente nulos para dar respuesta a los problemas que afrontan las personas en situaciones de crisis por estas problemáticas. Entonces, tenemos un problema importante relativo a esta cuestión. Además de las dificultades administrativas que implican el bajo grado de cobertura que se le ofrece a estas problemáticas. Y los otros problemas, bueno, también el tiempo de traslado y la distancia a los centros efectores de servicios, pero yo quería resaltar, fundamentalmente aquí, una de las barreras principales, que es el prejuicio y el estigma que se descarga sobre las personas con tales padecimientos y que impide muchas veces que esas personas sean correctamente atendidas o se incorporen a un programa continuo de tratamiento. Y ese prejuicio está muchas veces arraigado en la propia comunidad de práctica profesional, que desestima la importancia que tienen los problemas asociados al consumo y que, bueno, desacreditan la posibilidad de que esas personas, por ejemplo, tengan una atención correcta en un hospital general o en cualquier otro dispositivo que se adecue para este fin. Es decir, el prejuicio que está muy arraigado en la población general, y ya la sola nominación de hablar de una persona como psicótico o como adicto generalmente produce barreras sociales importantes con los otros significativos, también se plantea entre los grupos profesionales. Y eso constituye una gran barrera a la accesibilidad. Por otro lado, tenemos la inequidad, que en el campo de la salud mental, también una gran cantidad de bibliografía ha descrito como aquellos determinantes sociales negativos asociados con la condición de pobreza, con los problemas de acceso a servicios por razones económicas, se asocian con malos indicadores de salud. Y esto no es una excepción en relación a los problemas que estamos describiendo. Esos determinantes sociales negativos y su efecto sobre la salud mental, que son inversos, como lo ha dicho Tudor Hart, que planteó hace mucho tiempo una ley de asistencia inversa o de cuidados médicos inversos, señalando que grupos como los que estamos refiriéndonos, con alto grado de vulnerabilidad, pese a las necesidades de asistencia, son aquellos que menos chances tienen de recibirla. Y por último está el tema de la calidad. Hay un gran déficit estructural que se arrastra por mucho tiempo en torno a generar normas adecuadas para la habilitación y la prestación de servicios con arreglo a pautas de calidad. Recién mencionaba a Roberto en la introducción la importancia que tienen algunas iniciativas como la de Copolat,
pero en general ha sido un aspecto muy deficitario, tanto en el campo de las adicciones como la salud mental, por varias razones. Por un lado, la indeterminación tecnológica, a diferencia de otras especialidades, no se cuenta con evidencias respecto de cómo ciertas metodologías o la aplicación de ciertos instrumentos técnicos se asocia a resultados positivos y que pueda ser normatizada homogéneamente según un criterio de calidad. Por otro lado está la gran dispersión de teorías que tienen desacuerdos bastante profundos a veces respecto de cómo efectuar diagnósticos y procedimientos clínicos para las personas con estos padecimientos. Una realidad que no se plantea del mismo modo en otras especialidades. Uno puede, digamos, acercarse a un establecimiento general de salud y encontrar distintos grupos que sostienen distintas teorías y que al momento de ponerse de acuerdo en torno a cómo encarar un tratamiento, ese acuerdo puede ser demasiado diferido. Y por el otro lado, el campo de las adicciones, en menor medida salud mental, pero el campo de las adicciones fue motivo originalmente de respuestas no sanitarias, respuestas sociales que tenían que ver mucho con la beneficencia pública y con la acción de organizaciones no gubernamentales que generalmente de base confesional dieron una respuesta reparadora, paliativa, pero que no se encuadraba claramente como una respuesta en el marco de la atención sanitaria. Entonces, la calidad, que es un imperativo de la salud pública, ha llegado tardíamente para estas especialidades que estamos nominando. Y en el centro vamos a ver, bueno, la problemática de la ética y los derechos humanos, que es universal a todas las prácticas de salud, en este caso en particular por la histórica vulneración de derechos y por el problema del estigma, aparece como una cuestión central a considerar. Next, please. Y acá vamos a hacer un pequeño giro para ver cómo estos tres principios se pueden analizar en contexto de pandemia o en contexto de crisis o catástrofe sanitaria. Yo recojo una definición de crisis o catástrofe, en realidad es solo una cuestión de grado, para señalar cómo este concepto alude a una ruptura grave en el funcionamiento de una sociedad con pérdida de vidas humanas, materiales y medioambientales, de una tal amplitud que excede las capacidades y recursos de la sociedad. Quiero señalar con esto que siempre que hablamos de crisis o de catástrofe, vamos a hablar de dos términos fundamentales. Los impactos que esa crisis tiene en materia de morbilidad, mortalidad, discapacidad, sufrimiento, y la capacidad y los recursos que tiene esa sociedad, ese grupo, para afrontar ese potencial impacto que la crisis tiene y, en todo caso, morigerar su gravedad, atenuar su crisis, de modo tal que no arroje un saldo tan penoso en materia de consecuencias sobre la enfermedad y sobre la muerte. Vamos a ver entonces, por favor, next, que este concepto que hemos traído de crisis sanitaria, que vuelvo a repetir, es un concepto muy utilizado para describir situaciones disruptivas que pueden deberse a, bueno, catástrofes naturales, grandes catástrofes también de tipo social, conflictos bélicos, nos remite nuevamente a pensar cuál es la capacidad de respuesta que tiene la sociedad, sobre todo en materia de salud, para afrontar los graves problemas que las crisis plantean. Y con ocasión de la pandemia por COVID-19, hay una gran cantidad de aspectos que merecen ser considerados con atención. En primer lugar, y esto quiero ser muy claro, la situación de pandemia por COVID-19, de acuerdo a mi experiencia y lo que he observado y he leído, ha exacerbado
ha exacerbado prácticamente todas las barreras a la accesibilidad. Es decir, aquellas barreras que nosotros describíamos antes, que son preexistentes a la situación desencadenada por el COVID-19, se han agudizado en esta situación y plantean problemas muy específicos para todas las instituciones que hoy están brindando servicios en este contexto en particular. Si nosotros analizamos las barreras a la accesibilidad en contexto de pandemia, podemos hacer algunas consideraciones más específicas en torno a cómo ello ha impactado en las distintas instituciones que configuran la oferta sanitaria en materia de salud mental y adicciones. Por ejemplo, en los centros de internación de carácter monovalente, muchos de ellos con una concentración y un hacinamiento poblacional que dificulta todos los problemas de gestión en situación de pandemia, con bajo grado de aplicación de pautas de higiene y de cuidado y de autocuidado para la población, que por lo general en muchos casos son poblaciones institucionalizadas, con largas estadías y con vulnerabilidades clínicas asociadas a estos procesos de institucionalización. Los centros de internación monovalente han debido adoptar decisiones que significan barreras a la accesibilidad. En muchos casos se han sectorizado un importante conjunto de camas que se disponen para síntomas compatibles por COVID-19, y eso ha restringido muy severamente el ingreso de nuevas personas a la institución. Porque en definitiva son tres los aspectos que de algún modo significan, que están incidiendo en estas barreras. Por un lado, la restricción de la movilidad circulatoria de las personas, que no es la misma que antes de la pandemia, la menor disponibilidad de recursos de todo tipo y sobre todo porque esos recursos se asignan al problema prioritario de COVID-19 y, en tercer lugar, el tema de que en los procedimientos de triage y de selección, de asignación de recursos, las adicciones y la salud mental no son prioridad y entonces tenemos allí una baja disponibilidad aún mayor de camas para atender las situaciones que así lo ameritan. En los restantes servicios, en los servicios ambulatorios, por estos problemas que les decía de restricción de movilidad circulatoria, se hace difícil la continuidad de los procesos de atención. Del mismo modo, en los servicios de emergencia que deben atender o deben recibir la demanda, tal como están pensados en los establecimientos generales de salud o bien en los establecimientos monovalentes. Los dispositivos residenciales, en muchos casos hemos observado dificultades para asegurar la presencia y continuidad de cuidados con recursos no convencionales, como el operador domiciliario, gerontológico o el acompañante terapéutico, que no puede, digamos, movilizarse del mismo modo que anteriormente a hacer un seguimiento por ejemplo, en la residencia y todas las dificultades que eso trae asociadas, ¿no? Acá tenemos problemas de inequidad, es decir, el problema de la COVID-19 claramente ha afectado en mayor grado a, ustedes saben, la población añosa, pero también a la población que está en condiciones de mayor pobreza, mayor marginalidad, como es el caso de muchos problemas asociados con consumo de drogas, y además cuyas redes sociales se han visto fragilizadas, se han visto deterioradas aún más en este contexto de pandemia. Entonces, me parece que allí, si miramos variables claves como la edad, la clase social y las redes, tenemos tres variables importantes para entender por qué ciertos grupos se vieron más afectados que otros con respecto a este problema general. Y en tercer lugar, el tema de la calidad.
¿Por qué amenazas a la calidad? Porque, de algún modo, la calidad de servicios en salud siempre, de alguna manera, prevé anticiparse a los hechos, fijando normativas y criterios para poder resolver del modo más eficaz los problemas que pueden advenir en una situación de demanda y de este tipo. En el caso de la situación actual, la priorización de recursos sanitarios y la apertura de muchos dispositivos que no fueron considerados originalmente como dispositivos de salud, tanto para atender la emergencia como para asegurar, digamos, el aislamiento necesario en los casos de cuarentenas y demás, llevan a que no se puedan aplicar las normas sanitarias del mismo modo que en situaciones normales. Y hay problemas bioéticos novedosos que son importantes considerar. Uno de ellos, por ejemplo, soy solo uno de los ejemplos, que tiene que ver con el tratamiento de las personas con síntomas de COVID y la internación específica, que lleva a que se restrinjan, ¿no?, en múltiples situaciones la posibilidad de que esas personas reciban algún tipo de visitas, algún tipo de atención de parte de familiares y de cuidados en los propios establecimientos. Y eso ha impedido muchas veces el necesario apoyo, el necesario sostén e incluso acompañar a las personas gravemente enfermas en los últimos momentos de vida. Entonces ahí se plantean graves problemas bioéticos de hasta dónde restringir las visitas y hasta dónde no hacerlo. Siguiente, por favor, next. Y acá tenemos, esta es otra idea que quiero transmitirles con bastante énfasis, es que del mismo modo que la pandemia exacerbó los problemas de accesibilidad, de equidad y de calidad, también se ha constituido como una oportunidad para pensar transformaciones en el modelo de atención. Y lo digo porque en este campo en particular, hace ya décadas se viene planteando la necesaria reforma en el modelo de atención. En Argentina tenemos una legislación muy, muy avanzada para ofrecer otro tipo de planteamientos en torno a cómo mejorar la atención y cómo proteger de manera más segura los derechos de las personas atendidas. Entonces, la situación de COVID ha permitido pensar y desarrollar propuestas, muchas de ellas propuestas incipientes, propuestas que deben ser fortalecidas, que deben ser, digamos, mejoradas en su planteo, pero que no quiero dejar de señalar. Algunas estrategias para mejorar la accesibilidad, por ejemplo, pensar la atención de crisis y unidades de corta estancia, ¿no? La idea de que la atención de la crisis sea uno de los aspectos que hoy requieren ser más fortalecidos y que esa atención se pueda disponer en unidades móviles, itinerantes, en las cuales podamos resolver los problemas cerca o próximamente a donde esos problemas se originan. Y unidades de corta estancia que sustituyan a los modos de institucionalización que por lo general, una vez incorporados a tales modalidades, la estancia del paciente se prolonga y se prolonga muchas veces de forma indefinida. La creación de estos dispositivos creo que debe ser aún más alentada, pero es una de las respuestas que se ha ido originando. En otros casos, la creación de unidades de evaluación, admisión y derivación, pero descentralizadas, que puedan incluso acompañar los procesos de detección en las comunidades de casos compatibles con la COVID-19, en los cuales se pueden identificar situaciones con requerimientos de consulta urgente y de atención y tratamiento,
puede hacerse de modo más ágil y más efectivo. Estas unidades son necesarias incluso en las instituciones, donde las unidades de admisión sean unidades fortalecidas para que la respuesta no sea la internación inmediata, sino que sea una evaluación rigurosa en la cual se evalúen los aspectos que aluden a lo problema mental y también a los problemas que puedan estar asociados al desencadenamiento de la COVID-19. Estrategias de seguimiento domiciliario y comunitario que se han puesto en práctica en algunas experiencias para poder, en el caso de algunas instituciones monovalentes que hoy, digamos, brindan servicios en la provincia de Buenos Aires, se ha efectuado un proceso de externación asistida a domicilios, donde el seguimiento para el control de medicación, para el control del tratamiento, no se hace como anteriormente en sede institucional, sino que se hace en unidades mucho más próximas donde las personas residen, que pueden ser centros de prevención de adicciones o centros de atención primaria de la salud. Entonces, esta es una modalidad muy inteligente para una situación como la que hoy vivimos, donde hay tantas dificultades para realizar traslados digamos, de la residencia a las instituciones altamente centralizadas. Y luego las tecnologías para la atención remota, y creo que acá se abre un campo interesantísimo para emplear las tecnologías que hoy son de uso universal para seguimiento, para gestión, para apoyo y control de los tratamientos, cuando esos tratamientos no se puede controlar de forma presencial. Es una tecnología que acompaña, no digo que sustituya, pero que sí puede dar, ofrecer contribuciones importantes al proceso de atención. Y atender los problemas de equidad, ¿no? Porque ahí mismo observamos que los problemas y las respuestas que han dado algunas localidades en torno a cómo, digamos, desplegar estas nuevas estrategias ha sido muy diferente en distintos municipios y lugares, y no olvidar nuevamente que aquellos grupos más desfavorecidos y con más dificultad en el tejido de redes y en el acceso a tecnología de atención remota, son aquellos también que pueden tener más problemas para asegurar la equidad en relación a las estrategias que hemos descrito. Y pensar las estrategias para la mejora de la calidad. Este es otro aspecto muy importante porque felizmente la Dirección Nacional de Salud Mental y otros organismos han producido un importante número de normativas que están vinculando la necesaria atención de los problemas de salud mental con los problemas asociados con COVID-19. Y yo quiero mencionar solo dos tipos de normas que resultan importantes considerar, que no agotan las normativas posibles a ser desarrolladas, pero pensar cuáles son aquellas que sirven para dar mayor protección a los trabajadores, porque los trabajadores de la salud mental y del campo de las adicciones son trabajadores de la salud, y hoy vemos que están requiriendo desde elementos de higiene, elementos de cuidado personal, apoyos en materia de seguridad y también cuidados personales y psicológicos que también aportan en un importante grado a su protección como trabajadores de la salud. Entonces me parece que rescatar la importancia que esto tiene en este contexto es de una gran relevancia. Finalmente, ahí tenemos los protocolos para la evaluación, tratamiento, seguimiento y derivaciones de casos COVID-19, cómo pensar la atención, los problemas asociados a la salud mental y a los consumos en relación a lo que hoy está afectando, en términos generales, los tratamientos relacionados con COVID-19. Cada vez se hace
cada vez se hace más insostenible pensar que los servicios de salud mental tengan que estar desarticulados de los restantes servicios de salud. Y una de las lecciones de la pandemia es que deben estar más integrados que nunca para hacer un tratamiento de estos problemas realmente integral. Y por último, next. Acá tenemos, bueno, para finalizar, simplemente, como algunas tendencias que son ya planteadas hace tiempo en torno a lo que nosotros llamamos la salud comunitaria, hoy son también fundamentales para toda estrategia de salud pública relacionada con este problema. Recuperar la importancia del trabajo en red. Acá tenemos un tema bien importante que implica, por un lado, integrar la red de salud, es decir, esto que yo les describía, que los servicios de salud mental giren en una órbita que parece paralela o que no tenga intersecciones con la órbita de los servicios generales de salud, y pensar que también los servicios que atienden los problemas de adicciones puedan girar en su propia órbita sin integrarse realmente a los restantes servicios es cada vez más insostenible desde el punto de vista sanitario. Entonces, ¿cómo pensar la red de servicios garantizando continuidad de cuidados en estos procesos que no solo están planteando crisis por la afectación aguda de muchos casos que hoy requieren atención en terapia intensiva, sino en todas las secuelas que ya se está previendo, tales padecimientos, digamos, pueden generar en el plano neurológico y en el plano de la salud mental. Recuperar nuevamente esta idea de interdisciplina. Hoy más que nunca necesitamos a todas las disciplinas que configuran los equipos de salud actuando también en ese atravesamiento de los sectores sociales que hoy deben más que nunca estar coordinados en una política pública general. Ahondar en la nominalización. Si un servicio de salud de base comunitaria puede actuar con una población nominada y con técnicas de georreferenciamiento, habremos avanzado mucho para ofrecer esta continuidad de los cuidados que estamos describiendo. Y luego, lo que ya decíamos, más dispositivos comunitarios, claramente las instituciones de gran escala, las instituciones monovalentes son cada vez menos eficaces desde el punto de vista sanitario y además en este presente actual agudizan todos los problemas que tienen que ver con el contagio y la diseminación de este problema que ha aparecido hace tan poco tiempo. Y la participación social, que en una política general que destaque el tema tan importante de los cuidados, porque los cuidados ya creo yo van a ser incorporados ya como un tema fundamental de las políticas públicas en esta temática en particular, y deban plantearse con un enfoque en donde la participación social y comunitaria y el grado de organización, muchas veces informal, que acompañe las medidas de política pública, resultan esenciales. Bueno, traté de poder hacer esta exposición en el tiempo que teníamos fijado para dejar ahora unos minutos si alguien desea preguntar o comentar algo que esta breve exposición le haya despertado. Muchas gracias. Con todas las placas que se van a utilizar a lo largo de muchas gracias, Martín. Muy claro y muy interesante todo. Así que
bueno, quedamos con el espacio abierto para ver si hay alguna consulta o alguna pregunta. Mientras tanto, aprovecho para recordar que toda la presentación va a quedar disponible, luego se va a enviar por correo electrónico y, bueno, y aparte tienen el contacto también de Martín luego por si hay alguna pregunta que pueda surgir más allá de esto. Hay comentarios, sí, con algunas felicitaciones y algunos calificativos de excelente refiriéndose a la exposición. Creo que es un tema como para pensar bastante, ¿no? A posteriori, porque últimamente incluso de organismos internacionales hablan mucho del tema de calidad, pero a veces no está tan presente esta articulación y esta integración que desarrolló Martín, ¿no? La relación con la accesibilidad y la equidad, ¿no? Donde son tres conceptos claves de la salud pública que realmente es muy saludable pensarlos juntos. Bueno, hay más saludos y felicitaciones. Bueno, pero no tenemos ninguna pregunta. Mientras aparece alguna pregunta, creo que el objetivo era rescatar justamente esta mirada de salud pública, ¿no? que ha estado muy ausente en la gestión del problema de las adicciones y el problema de la salud mental en general, ¿no? Y si nosotros podemos darle contenido a estos principios y demás, va a ser muy, muy importante para avanzar. Bien. Acá hay una pregunta, a ver, no yo llego a leerla bien, dice, de Ismael Piñeiro, pregunta, dice, me sorprende que no existan metodologías sistemáticas de medir las intervenciones en adicciones. Esto genera mucha desconfianza del público en general y no permite establecer prácticas efectivas. Tal vez si tenés algo para comentar al respecto, Martín, y me parece que con esto vamos cerrando. Tanto vos como yo podemos. Sí, creo que allí tenemos un déficit bastante importante, ¿no? Un déficit que se arrastra desde hace tiempo y que lleva a que no podamos tener consensos tan claros en relación a cómo actuar ante ciertos problemas y cómo esas prácticas que se puedan constituir en buenas prácticas con evidencia consistente puedan luego expandirse en diferentes ámbitos institucionales. Siempre las pautas de calidad pueden ensayarse muchas veces en pequeños circuitos, pequeños ámbitos, pero la idea es siempre que una pauta de calidad se pueda universalizar. Y francamente tenemos muy pocos avances en ese sentido, tanto en salud mental como en adicciones. Esa es mi impresión. No quiere decir que no se esté trabajando y no se produzcan hallazgos importantes en algunas experiencias en particular, ¿no? Pero... Bien. No, adelante, Martín. Sí, me parece que yo quiero sobre todo problematizar estos temas porque no son habitualmente tomados como un eje fundamental en la práctica profesional, ¿no? Cuando el profesional no se plantea claramente como un profesional que actúa en salud pública y puede desconocer estos principios rectores, porque, bueno, porque en realidad no tiene claro de cómo puede operacionalizarse o puede trasladarse un principio de calidad a la práctica de la atención en adicción. Yo creo que es un camino muy importante para ir trabajándolo, para irlo profundizando, y para eso justamente están estos seminarios donde tratamos de difundir algunas de estas ideas. Bien. Bueno, tenemos una pregunta más de Francisco Javier Zapata. Dice, ¿considera usted que temas de accesibilidad, aunque muchas veces con
duda en temas de calidad le puedan estar asumiendo, la pueden estar asumiendo centros por fuera del sistema de salud? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Esta es muy interesante la pregunta de Zapata. El tema es ese, que sobre todo en el tema de las adicciones, hay una canalización de la demanda hacia servicios que no son formales, que no tienen habilitación, que no tienen acreditación como instituciones de salud, que tienen prácticas muy poco evaluadas, que no incorporan profesionales a sus planteles ¿no? de acción, y brindan, sí, un acceso paliativo para dar una respuesta que esté al alcance de las personas que sienten que esas instituciones pueden ofrecerle algún apoyo, ¿no es cierto? Pero esto es así, tenemos que ponernos a cuestionar por qué existe tal canalización de demandas y sobre todo por qué esas instituciones que reciben esas demandas están por fuera de los circuitos formales de atención y digamos, comparten tan poco la cultura de lo que puede ser una institución que trabaja en el campo de la salud pública. Bien, muy aclaratorio esto último, Martín. Aprovecho para comentar que, digo, más allá de que el video de la conferencia se los enviamos a los correos electrónicos y aparte va a quedar disponible en la página web de ISUP, hay subido un artículo sobre este tema que publicó Martín hace poco en una revista científica que está disponible en la biblioteca de ISUP de Argentina. Y bueno, y también tenemos pendiente ahora subir otro que escribió Martín sobre este tema, que bueno, creo que viene bien para profundizar y para seguir problematizando, que es un poco la invitación que nos hace Martín. Bueno, ya estamos entonces sobre tiempo, creo que ha sido muy rico. Te agradecemos mucho, Martín, la calidad justamente de la presentación y la profundidad para tratar el tema, y creo que esto es una invitación a esto, ¿no? A seguir leyendo estos artículos que mencionamos y a seguir en contacto como red también para seguir problematizando el tema. Así que bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias a todos, y nos estaremos comunicando en breve para nuevas presentaciones y nuevos webinars. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.